Hoy quería hablar de probablemente la escritura más difícil de cumplir, de practicar, de toda la Biblia entera. Y no es otra que Mateo 5:39, que dice: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Solo mencionar esta escritura, la verdad es que uno, la impresión que se lleva es: wow, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué estándar es este el que Dios me está dando, me está diciendo que practique? Bien, lo que aquí Dios nos está diciendo es literalmente que no nos venguemos. Habíamos hablado anteriormente del principio de proporcionalidad, pero aquí no nos está diciendo, claro, qué es lo que nos pide el cuerpo. Es decir, que si alguien nos hace algo, pues se lo devolvamos. Es decir, que no es justo que alguien me pegue, por lo tanto lo que me pide el cuerpo es vengarme yo. Pero lejos de esto, Dios nos dice que no, que pongamos la otra mejilla. Llega al punto de incluso decir, bueno, cuando menciona la mejilla derecha, es que si incluso cuando te pegan, la mejilla derecha, digamos, te darían con esta parte de la mano, lo cual no deja de ser incluso un acto degradante, humillante hacia la persona. Y aquí Dios nos está diciendo que no seamos pasivos, que no nos quedemos o que huyamos de la situación o que nos marchemos, sino nos está llamando activamente incluso a poner la otra mejilla. Uno podría pensar que, bueno, Dios, te estás volviendo loco, o esto que me estás pidiendo es de locos, pero para nada. Dios nos llama una vez más a hacer una diferencia. Lo vamos a ver más detalladamente en 1 de Pedro 2, y si vamos allí, vamos a encontrar, hay muchas más, pero vamos a encontrar una explicación a este versículo de Mateo 5:39. Y dice, 1 de Pedro 2, empezando el versículo 18, para que lo entendamos, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es decir, que nos sometamos a todos. Aquí habla de siervos, pero bueno, aplicados hoy día puede ser en el trabajo, en casa, aquella persona que te cuesta, que te es difícil, incluso que te trata mal, dice que lo soportes, que sea que no solo a los buenos, sino a los difíciles. Aquí es donde radica la diferencia. No solo a aquel que te trata bien, sino también y sobre todo a aquellos que no te tratan bien. Dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y esta es la clave: padecer injustamente. Es decir, si vamos a hacer lo que todo el mundo hace, si vamos a tratar bien solo a aquellos que nos tratan bien, si vamos a amar a aquellos que nos aman, si vamos a actuar bien con aquellos que nos tratan y que nos tratan también bien a nosotros, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué diferencia hacemos en este mundo? ¿Qué nos distingue de otros? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, que cuando somos tratados injustamente, cuando hacemos algo y damos la otra mejilla y lo hacemos por y para Dios, Dios se siente orgulloso. Es algo que Dios ve y es algo que Dios le enorgullece. Dice, he aquí un hijo mío. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Es decir, que Dios nos llamó para esto. Dios no nos llamó para vivir vidas contemplativas, para formar parte de grupos religiosos, para llevar una religiosidad y una vida religiosa. No, Dios nos llamó para hacer una diferencia en este mundo. Dios nos llamó para poner la otra mejilla. Sí, para causar y ser luz en este mundo de tinieblas y oscuridad. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esta es la razón por la que, como cristianos, somos llamados a poner la otra mejilla. Y no es otra que la muerte de Cristo, que Cristo ya lo hizo anteriormente, que Cristo también fue crucificado,
Cristo también murió y padeció en una cruz. Cristo pagó pese a ser y sufrió injustamente y le trataron injustamente. Y eso nos llama ahora a hacer nosotros, nos llama a realmente sufrir injustamente, dejar que Dios y la justicia a Dios, dejar esa parte para Él y hacer una diferencia en este mundo que no aplica este criterio, sino que busca más la equidad, la proporcionalidad y en la mayoría de los casos también la venganza, ¿por qué no decirlo? Espero que estas escrituras te animen, te inspiren y bueno, pues a seguir los pasos de Cristo y a hacer ser un cristiano no del montón, sino un cristiano que allí por donde va marca la diferencia, hace una diferencia y glorifica con ello a Cristo y a Dios en todo lo que hace.